Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy jueves 6 de julio. Ya se nos está yendo una semana del mes de julio, ¿no? Con mucho frío. Y vamos a partir de inmediato aquí en Política con Carreño. Y vamos a comenzar con esta danza de millones, porque de verdad, aunque uno no quiera, es necesario informarles a ustedes, que por cierto ya con certeza tienen los datos y manejan la información, pero comentar con ustedes, ¿verdad? Toda esta danza dantesca de millones, ¿no? Y vamos a partir con la fundación esta Procultura. De hecho, casi 629 millones, casi 630 millones en realidad, 815.000 pesos, fueron asignados por el gobierno regional, el GORE, ¿no?, de Antofagasta, a esta Fundación Procultura, a través de un convenio. Estos son los famosos convenios, ¿no?, de las fundaciones con el Estado. ¿Y cuál es la función de Procultura ahora? ¿En qué va a trabajar todo esto, ¿no? Esta cantidad enorme de 1.600.000, prácticamente 30 millones de pesos. Bueno, para la recuperación de fachadas e inmuebles con valor patrimonial en la zona. O sea, la Fundación Procultura pintando muros. Pero de verdad es como curioso, ¿no? Una fundación que promueve la cultura, supuestamente, pinta muros. Y claro, pinta muros según esto de inmuebles con valor patrimonial en la zona. Pero cuáles inmuebles no tengo idea. Que tienen tanto valor patrimonial para que se gasten 630 millones de pesos, amigos. Ahora, ¿pero cuáles son las actividades de la fundación? Si es que aquí viene lo chocante. ¿Cuáles son las actividades de la fundación? Veamos, pues. Ventas al por menor de libros en comercios especializados. Es una de las especialidades de la fundación, vender libros al por menor. Edición de libros. Edita libros también, ¿no? Otros tipos de enseñanza. Y fundaciones y corporaciones. Asociaciones que promueven actividades culturales. Es decir, las hace todas. Edita libros, vende libros al por menor, tiene otras actividades, ¿verdad?, vinculadas con la enseñanza NCP, dice, y fundaciones y corporaciones. Pero además pinta muros. Esta es una multifacética fundación, esta Procultura. Ahora, a estos 630 millones de pesos, amigos, hay que sumarles los 500 millones que recibió de la Fundación Democracia Viva, que fue la que permitió, ¿verdad?, que los malos olores del MIMBU y de otros ministerios comenzasen a inundar, ¿verdad?, el país. Ya andamos todos oliendo puro excremento, ¿no? Pero fue esta fundación, pues, y a través de un medio alternativo, recuerden, Timeline,
de Antofagasta, el que destapó esta olla, ¿no? Hizo la denuncia. Esa es la importancia, paso mi avisito, de los medios alternativos. Eso que estamos ahí y que no dependemos de nadie, porque no le vendemos el alma a nadie, a ningún diablo. Entonces, claro, esta fundación tiene una historia, ¿no? Y recibe mucha plata, casi 1.200 millones, amigos. 630 para pintar muros y estos otros 500, ¿no es cierto?, que recibió de la fundación esta Democracia Viva, ¿no? Así que, pero sigamos con el tema un par de minutos más. La Fiscalía está investigando, y tiene varios casos. Está investigando lo que ella ha comenzado, y la denuncia, ¿verdad? Es decir, vamos a ver qué pasa con la denuncia de parlamentarios, cuánto suman todas estas cantidades de dinero que se investiga. Pero la Fiscalía investiga los siguientes casos. En Antofagasta, Democracia Viva, 426 millones. En Atacama, Comprometidos, 196 millones. En Maule, Urbanismo Social, 109 millones. Y en Los Lagos hay 3. Chinquihue, 1.628 millones. 1.628. Participa, buen nombre, Participa, claro, 1.200 millones. Y Kimun, otros 1.200 millones. Entonces, veamos, aquí los millones suyos, la plata suya y mi plata. Oiga, pero como sale de los ministerios, como sale del Estado, ¿no? O sea, nosotros, que pagamos los impuestos, las contribuciones y cuánto diablo hay aquí en este país, todo lo pagamos nosotros. Bueno, sumando todos estos milloncitos que andan por ahí pintando muros, bueno, ese es otro caso, ¿no? Claro, que andan por ahí son 4.753 millones. 4.753 millones, amigos. Eso es lo que la Fiscalía está investigando. Pero por otro lado, hay 7 organizaciones que han sido cuestionadas por parlamentarios y que han denunciado a la Contraloría para que inicie algún tipo de investigación, ¿no? Algunas no tienen ninguna experiencia previa, ya lo hemos dicho en otros programas y es Vox Populi. Todo el mundo sabe que algunas de estas fundaciones, organizaciones o como se les quiera llamar, simplemente se armaron para defraudar al Estado. Eso está claro. Eso está claro, no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, estas suman un total de 4.087 millones. 4.087 millones. ¿Y cuáles son? Tomarte, Procultura, Campamento de Ideas y Fibra. Estas 4 en Antofagasta. Tomarte, Procultura, Campamento de Ideas y Fibra en Antofagasta. Visible en Atacama. Ahora está bien visible, ¿no? Red Cultivarte, que está siendo bastante investigada y cuestionada, en Biobío, y Urbanismo Social en Los Lagos. O sea, ¿qué me dicen ustedes? Si sumamos los
4.753 millones de las investigaciones que realiza la Fiscalía en Antofagasta, más estos 4.087 millones que suman estas 7 organizaciones que han sido cuestionadas y han sido denunciadas ante la Contraloría, tenemos un total. Esto es como un nuevo cómputo, ¿no? Alguien por ahí decía que ya no se parecía toda esta majamama a la Teletón, ¿no? Por el cómputo, claro, solo por eso. Sumando los dos montos, nos da un total de 8.840 millones de pesos. 8.840 millones de pesos. Y ustedes saben que la pensión esta, el aumento a 250.000 pesos, la pensión general, la PGU universal, cuesta $1.600.000. 1.700.000, 680.000, algo por ahí. Es decir, acá tenemos 8.840 millones, sobra la plata para aumentar esa PGU. No necesitamos ni un pacto fiscal ni cosas por el estilo. El que la plata está, pues, si la plata está, el puro impuesto al cuento minero, que se me fue la palabra, ¿no? El impuesto ya generaría lo suficiente para aumentar esa pensión, amigos. Entonces, claro, aquí estamos frente a un problema de voluntad, mejor dicho, de mala voluntad, un problema de querer hacer las cosas como ellos quieren, como Marcel quiere. Pero bueno, dejemos esta danza de millones, 8.840 millones, y veamos qué pasa mañana viernes, porque esto continúa, ¿no? Esto es como la telenovela que tiene 500 capítulos. No sé cuánto va a tener esta telenovela. Harto mala, sí, pues. Harto mala. Pero en fin. Vayamos a don Juan Ignacio Latorre. Se llama Juan, ¿no? Sí, claro. Resulta que este senador, que debe ser de lo peorcito que hay en el Senado, en el Parlamento, porque es mentiroso, porque engrupe, porque oculte información. De verdad, es un pésimo parlamentario, desagradable además. Resulta que el presidente de Revolución Democrática, que se dio tantas vueltas respecto de la Virgen de los Dolores, doña Catalina Pérez, que hoy está enferma, pero nadie sabe de qué, ¿no? Dijo que había recibido antecedentes respecto del convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva. O sea, él había recibido información hacía 10 días me parece. 10 días. Pero dice que se trataba solo de información parcial. Información parcial. Estaba como doña Tatiana Rojas, ¿no? Que también recibió información parcial. O sea, vean ustedes a ver, ¿cómo llamamos? La calaña de parlamentario, ¿no? ¿Qué tipo de parlamentario? O sea, él sabía con 10 días de anticipación lo que se cocinaba en su partido, en Revolución Democrática. Pero claro, era poquita información, no sabía nada, entonces por eso no hizo llegar esta información al gobierno, claro, porque estaba esperando tener más información, pero estaba esperando tener más información, amigo. La prensa lo llenó de información, lo llenó de actos sinvergüenzas de su partido, de truanes.
pero él no tenía toda la información. 10 días antes. ¿Qué me dicen ustedes? Y luego, claro, él quiere aparecer como un buen representante de la moral superior, ¿no? Es que esta gente no tiene remedio, amigos. Esta gente no tiene vergüenza en la cara. Fíjense que después de declarar esto, o sea, con mucha tranquilidad, una cara de palo, pero impresionante. Entonces dice que se deben elevar, dice, los estándares respecto a la transparencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, por el amor de Dios. O sea, hay gente cara de palo y el señor Latorre. Sí, el señor Latorre, que sabía de todo esto, de todos esos actos delictivos, 10 días antes, y ahora viene a hablar de elevar los estándares. O sea, con esa moral, esa arrogancia, pues, esa arrogancia con que llegó esta gente de que son superiores moralmente. O sea, que de verdad son vergonzosos. Así es. Entonces dice que, bueno, más que andar descabezando, es como mejoramos el sistema de transferencia de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, más que andar descabezando. De verdad, es un desfachatado. Yo creo que es un indecente. A mí me puede decir lo que quiera, es mi opinión sobre su persona y sobre su calidad de parlamentario, señor Latorre. Me disculpa, pero es lo que yo pienso. Todavía podemos expresar nuestro pensamiento. Un desfachatado. Porque no hay otra explicación, ¿no? Usted hablando de elevar los estándares. ¿De qué estándares? ¿De qué elevar qué? Habla de más que descabezar. Por supuesto que hay que descabezar. Partiendo por usted, pues, por doña Catalina Pérez, por el señor Jackson, por el señor Montes y por todos los que ya cayeron y por tantos otros que debieran caer. Autoridades de gobierno regionales que están también involucrados. ¿Cómo que no hay que descabezar? ¿Ustedes quieren que los premiemos? Pero bueno, como el único encargado de descabezar es el presidente Boric, y él no descabeza, él indulta delincuentes. Ya sabemos. Entonces, claro, están a salvo todos ustedes, sobre todo ustedes los parlamentarios. Así que, de verdad, usted es una pena patético en el Parlamento. Bueno, por eso Revolución Democrática también. Así que dejamos al señor Latorre, amigos, y nos vamos donde el señor Montes. Pero al señor Montes le ha salido mucha gente en el camino, porque ahora quiso culpar, como comentaba ayer, al gobierno de Piñera, y yo no pongo las manos al fuego por ninguno de estos gobiernos, porque la corrupción es transversal y viene de lejos. Piensen en Lagos, las platitas, los cheques a los ministros, ¿no? En la época de Lagos, y la derecha salvó a Lagos. Piensen en Bachelet y el caso Cabal. Es decir, esto viene de lejos. Así que el que el ministro Montes diga que esto se va a ir al gobierno de Piñera y que viene del gobierno de Piñera, es una mentira. Y aunque fuese verdad, el acto de empatar una sinvergüenzura con otra no lo libera de culpa. Usted, señor Montes, si es un político honesto, de larga trayectoria, como le dijo la senadora Gatica, recuerde que la senadora Gatica le dijo que era un títere, que decida, o es un títere
¿verdad? O es un tipo que tiene una dignidad, que es honesto, que fue un parlamentario, que estuvo en el parlamento allá. Bueno, ya le dijeron. Títere, marioneta o cualquier mono. Claro que siempre que no sea un mono peludo, porque ahí ya termina por matarla, pues, ¿no? Mono peludo. En fin. Pero le respondieron de todos lados. ¿Y sabe quién más le respondió? Fue el senador Fidel Espinosa, pues, del Partido Socialista, que es el único o uno de los pocos que ha enfrentado al gobierno de Boric con fuerza, directo. ¿Y qué le respondió a usted? Le dijo: tengo una pésima opinión del gobierno de Sebastián Piñera. Esto en un tuit, ¿no? Pero encuentro poco honesto que se pretenda hacer creer que en este escándalo de las fundaciones todos los decretos y resoluciones vienen del gobierno anterior. Eso no es así. Fue en sus propias narices y en este gobierno. O sea, ¿de verdad? Yo no sé qué le va a responder usted al senador Espinosa, pero si se las dijo clarito como el agua. Yo en una columna por ahí escribía que un político honesto reconoce sus errores, y usted es el responsable directo porque es el jefe de la cartera que abrió todos estos escándalos. La majamama partió de ahí, el quilombo partió en su ministerio. Por lo tanto, usted es el responsable. Y usted no puede cometer errores como culpar a otros, ese es un error, como no reconocer los errores propios, ese es otro error, y por no renunciar. Yo creo que cuando alguien reconoce, un político reconoce sus propios errores, es un político digno. Y cuando deja el cargo, ¿no? Yo creo que hay mucha dignidad. Yo creo que eso debiera ser porque, de verdad, ministro, usted ya no puede estar más ahí. Son muchas las culpas que usted acumula. Su responsabilidad es enorme. Porque usted un poco laissez-faire, dejó hacer, ¿no? Y no se enteraba tampoco de nada, ¿cómo? Así que, bueno, y aparecieron otros personajes del gobierno de Piñera que también le respondieron, ¿no? Monkever le dijo, Cristian Monkever, ¿no? Es una mala decisión tratar de responsabilizar a gobiernos anteriores, vinculándolo con decisiones de sinvergüenzas que permitieron ilegalidades en la actual administración y que hoy tienen que responder ante la justicia. Me parece bien. Y también Felipe Ward, que fue ministro de Vivienda de Piñera, le dice que malas declaraciones del ministro Montes. El caso convenio afecta a su gobierno, y sí, cierto. Sus seremis firmaron convenios con fundaciones cuestionadas. Y la facultad viene de 2016, no de 2019, claro. Viene de la época de Bachelet, ¿no? No hay problema en delegar funciones cuando se delega a autoridades honestas. Independiente de lo que vamos a entender cuánto se es honesto o no, se es honesto cuando teniendo la posibilidad de robar, no se roba. Eso es ser honesto. Pero nadie es honesto per se, porque nadie nace ni honesto ni deshonesto. La honestidad se demuestra en la vida, en la práctica, en el ejercicio de una función, como en este caso. Pero sí, está bien. Entonces le respondieron y ¿cómo se lo merecía? Ya ve usted, no tiene apoyo por ningún lado. No sé lo que va a pasar con usted ni con Jackson, que son de verdad dos figuras bastante comprometidas con todos estos escándalos. Pero vamos a dejar el último tema, amigos, ahora, para conversarlo ahora,
que a mi modo de ver es el tema central. Me refiero a la renuncia de Patricio Fernández de su cargo, ¿no es cierto?, de director, de la conmemoración de los 50 años, de asesor, qué sé yo, el cargo que le quieran dar. Pero él estaba a cargo, era el responsable. Y renunció porque, bueno, lo presionaron del Partido Comunista, lo presionaron de ¿cómo se llama? Estos programas, ¿no es cierto?, que hay de derechos humanos o qué sé yo, y todo el mundo lo cuestionó por lo que dijo en una entrevista a la radio de la Universidad de Chile, una entrevista a Manuel Garretón, me parece, sí. Y bueno, ¿y qué dijo ahí? A propósito de los 50 años del golpe, ¿no? Asesor. Al final todos son asesores. Asesor queda bien, era asesor de este programa, ¿no? De estas conmemoraciones. Bueno, y dijo, a propósito del golpe, que la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Esto fue el 20 de junio. Y yo no sé qué hay de malo en esas declaraciones. De verdad. No entendí. Los historiadores, la gente, los estudiantes, los profesores, todo el mundo podrá seguir investigando y discutiendo qué razones llevaron al golpe de Estado. Y yo no veo dónde está el delito, ni dónde está el negacionismo. En serio. Entonces, pero fíjense, retomo este tema de inmediato. Fíjense lo que Boris dijo ante el Congreso, en su cuenta pública, ¿no? Dijo que el 11 de septiembre, bueno, era una fecha para unir. Yo siempre creo que el 11 de septiembre es una fecha que desune más que une. Y sobre todo cuando hay tanto énfasis en esto como ahora, ¿no? Dijo que es una fecha que nos debe ayudar a superar, cito textual, los tiempos de miedo y de odio, los cuales llevan a caminos de división. Y también tuvo una mala acogida por parte del Partido Comunista, pero nadie dijo nada, total, lo dijo el presidente. Nadie habló de negacionismo, ¿se dan cuenta? Y este señor Fernández, el periodista, ¿no? Lo único que dice es que, bueno, que los hechos que llevaron al golpe de Estado seguirán siendo debatidos. O sea, jamás ha negado el golpe de Estado. Negacionismo es la actitud de Camila Vallejo, del Partido Comunista y de todos aquellos que piensan que la única verdad es la de ellos. Esa es la única verdad. Opinar algo distinto, opinar sobre las causas que llevaron al golpe militar, no, eso es negacionismo. Eso es apoyar la dictadura de Pinochet. Y no es así. Además, casi la mitad de la población aún cree en Pinochet. De hecho, en una de las últimas encuestas, Pinochet tenía más apoyo que Boric. Entonces, todos los chilenos, esos millones que apoyan a Pinochet, que dicen que la dictadura fue consecuencia de del gobierno de Allende, entonces, todos esos son negacionistas. Yo creo que no. Yo creo que el negacionismo está en esa actitud, ¿verdad?, totalitaria, de querer imponer una voluntad, una pura mirada ante un hecho histórico. La historia debe ser discutida. El 11 de septiembre no ocurrió porque ocurrió. Hay razones que llevaron a ese estado. Y yo creo que hablar eso no es ser negacionista. Eso no justifica los horrores de la dictadura pinochetista de ninguna manera. De ninguna manera. Yo viví ambas épocas. La época de Allende
y la época de Pinochet la viví un tiempo porque después me fui del país. Entonces, hablar sobre lo que ocurrió durante el gobierno de Allende y los años previos, discutir esto, debatir esto, con altura de miras, por supuesto, con respeto, con conocimiento de causa, analizar cómo fue el gobierno de Allende, que además, es cierto, fue una elección democrática, y el Parlamento tuvo que aprobarlo porque obtuvo el 37% de los votos. Entonces el Parlamento tuvo que, en sesión, aprobar esa victoria. Y así fue. Pero eso era el sistema de la época, por lo tanto sí, es válido. Entonces no fue un triunfo exorbitante, ni mucho menos. Pero fue democrático. No, eso no se cuestiona. Pero sí se cuestiona su gobierno. Grupos armados, varios grupos guerrilleros, y por el otro lado también. Aparecían de un lado, aparecieron del otro lado. ¿No? Entonces, pero no solamente eso. Es necesario discutir, sí, amigos, sí, Camila Vallejo, sí, Telier, sí, Carmona, sí, Jadwe, sí, comunistas, sí, frente amplistas. No es esa posición obcecada, cerrada de ustedes que va a unir al país. Y decir esto no es defender la dictadura de Pinochet. De ninguna manera. De ninguna manera. Nada puede justificar los horrores cometidos por el régimen pinochetista. Pero esto no significa que no hayan razones, que no se debatan estas razones. Y se pueden tener opiniones. Obviamente. Entonces, claro, los comunistas dirán, no, Allende fue excelente. Pero no lo fue. La opinión de millones de chilenos no lo fue, en ningún aspecto. Entonces, claro, el negacionismo que hizo renunciar a Patricio Fernández, ¿verdad? Esa presión que tuvo, pasó así. Porque usted dice algo y lo acusan. Ahora el presidente Boris ni lo defendió, nadie lo defendió. Nadie del gobierno. Boris dijo lo mismo. ¿No? Entonces, claro, apareció la diputada María Candelaria Acevedo, que dijo que hubo negacionismo de parte de Fernández. Bueno, la diputada comunista, obviamente, claro. Entonces, a mí me parece que de verdad este afán totalitario de querer conmemorar el 11 de septiembre desde una pura perspectiva le hace mucho daño al país. O sea, en vez de unirlo, lo desune. Por ejemplo, yo no puedo aceptar esa posición de los comunistas. No puedo. En absoluto. Porque yo tengo una posición crítica frente al gobierno de Salvador Allende. Bastante crítica. Y con bastantes conocimientos. Pero sin embargo, eso a mí no me hace reconocer lo que fue el régimen de Pinochet. Son dos cuestiones distintas. Pero esta gente no entiende que son dos cuestiones distintas que son necesarios conversarlas, discutirlas. Y por eso Fernández, el periodista, ¿no? Ex asesor ahora, dijo lo que dijo. Los historiadores y todo el mundo continuará debatiendo cuáles son las causas que llevaron al golpe de Estado. Así que, amigos, ese es el tema para mí bastante central, bastante importante del día de hoy. Y por eso lo he dejado para el final. Así que, como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana
Viernes, claro. Aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.